Já imaginou um lugar onde tudo pode coexistir em perfeita harmonia? De 5 a 9 de dezembro de 2022. Aprenda uns com os outros em vários diálogos transnacionais. Para juntos alcançarmos um planeta regenerado, é preciso que todos reflitam sobre a importância de se ter comportamentos e ações equilibradas para um mundo melhor. O festival Conhecendo os ODS Latin América. Separe um espaço livre para você aprender com os maiores líderes do mercado. Em uma imersão transformadora que nasce através dos 5 P's para o desenvolvimento sustentável, pessoas, prosperidade, planeta, parcerias, paz. Participe e permita-se a trocar ideias inovadoras em busca de um planeta equilibrado. Hola, ¿cómo están? Un gusto estar de nuevo aquí, conversando con ustedes, trayendo conocimiento. Sé que hay mucha gente con estos temas, cada persona maravillosa, y me hace muy feliz de recibir por la segunda vez a esta persona. Y conocí su trabajo tan bueno, de algo tan grande, tanta relevancia para tantos niños. Y quiero darle la bienvenida. Vamos a tener un segundo invitado y si no, va a ser con Joana. Contenido no va a faltar. Nuestro escenario hoy es personas. Es Joana Calasanz, gerente de nuevos canales. Sobre a profissão. Joana Calazans ou Sultanum, me diz. Puedes usar cualquier nombre, uso los dos. Hay quien me llama Sultán, quien me dice Calazans, Sultano o Calazans. Bienvenida, ¿todo bien? Bem-vinda, tudo bem? Gracias por recibirme, es un gusto estar aquí de nuevo. Es muy interesante realmente el tema que traes, tu experiencia, y me pongo muy feliz de tener la honra de entrevistarte. Es periodista y trabaja con movilización de recursos de organizaciones del tercer sector desde 2009, integra la Liga Global de Intervendedores, lidera el área de nuevas estrategias en la Organización Aldeas Internacionales de Niños. Y ustedes que nos están viendo, es muy importante hablar de algo. Por más de que el nombre de esta traducción de inglés al portugués sea Aldeas Infantiles SOS, para nosotros enseguida pensamos en indígenas, pero no es solo con comunidades indígenas. No es solo eso. Hablamos de niños de varios sectores y lugares. Somos una organización de cuidado y protección infantil que trabaja con niños y adolescentes que no tienen el cuidado de los padres y familias en situación de alta vulnerabilidad y con riesgo de perder el cuidado de sus hijos. ¿Es así? Cuéntame un poco. Sí, a veces es difícil hablar de aldea en pocas palabras. Voy a contextualizar. Aldeas Infantiles es una fundación de 1949 hecha por una austríaca que traía que todos los niños tienen que ser criados en un ambiente familiar y protección. Después de guerra, muchos huérfanos en Europa. Y entonces empezó a ver a sus amigos y veía que todos los niños tenían que crecer en un ambiente protector y familiar. Y hasta hoy mantenemos eso. Y desarrolló una metodología, no es un asilo, tiene una metodología para recibir a los niños.
en la que una madre social recibe hasta 9 niños que son cuidados por esa cuidadora que vive ahí y cuida como si fueran hijos, con mucho amor y afecto y también respetando la individualidad de cada uno. Es un modelo que se difundió en el mundo, está en 138 países y la esencia de la organización nació con ese objetivo. Y con el paso del tiempo se vio que también había que trabajar con las familias, porque la mayoría de esos niños no eran huérfanas, tenían familias con dificultades de desestructuración y necesitaban apoyo para desarrollarse y cuidar de sus hijos. Desde la década de 90 trabajamos no solo en acoger a niños, sino también trabajar con familias en situación de alta vulnerabilidad para que se puedan desarrollar y romper ese ciclo de violación de derechos y que puedan permanecer con sus hijos. Y más allá de eso, trabajamos con jóvenes, no solo porque los jóvenes crecen, ellos necesitan apoyo para hacer esa transición hacia la vida adulta, sino también entendiendo al joven como un papel importante en las familias vulnerables. Si no los ayudamos a acceder a mejores oportunidades, no logran quebrar ese ciclo de pobreza. Entonces, eso es básicamente lo que hacemos, siempre pensando cómo garantizamos el trabajo y territorios de cuidado y protección para que el niño y el adolescente crezcan adecuadamente y se vuelvan su mejor versión. Wow, es un trabajo emocionante. Ya trabajar con niños es algo especial. Y cuando traen este sistema y hablan de los jóvenes, incluso hoy estaba hablando sobre una entidad. ¿Dónde estás hoy? En Recife. Debe hacer poco calor, ¿no? Solo 29. Qué bueno. Estoy en São Paulo. Bueno, estábamos hablando de esta entidad hoy y dijimos, bueno, tenemos 53 personas, alrededor de 30 niños, para que donemos lo que íbamos a dar. Y dijo, mira, Ju, todo bien, cada uno da lo que puede, pero hacemos de todo para que los adolescentes tengan lo mismo que los niños, porque ellos no tuvieron cuando eran niños y se sienten súper dejados de lado. Y si yo no rompo este momento, los voy a perder siempre. Y es ese ciclo que acabaste de mencionar. Y trajo otra situación diciendo cuánto en la pandemia aumentó las violaciones dentro de la familia. Y sé que ya tienes datos muy importantes para que hablemos de eso. Este panel sobre personas es muy importante, que es la acción efectiva. Entonces, desde 2009 estás en el área social, ¿no? Y en aldeas. Desde 2016, hace 6 años. ¿Y en aldeas está hace cuánto? Se fundó en 1949 en Austria, en Brasil, desde 1967. Y digo que es un gran secreto porque está hace más de 50 años en 39 localidades, pero pocas personas nos conocen. También tenemos ese trabajo de darnos a conocer, que tiene mucho valor y contribuye muy fuerte con la Agenda 2030. Y pasamos por el proceso de consulta, de formulación de las ODS en 2015, porque somos una organización que atiende a crianzas y los niños participaron activamente en esa elaboración. ¡Ay, qué bueno! ¿Y cuánto tiempo, no? La información tiene
que girar, tiene que pasar todo el tiempo. Porque ves algo tan importante de tantos años de existencia y la gente no sabe sobre eso. Y es tan fundamental. Vamos a los puntos que vos tenés que me gustaría saber, pero también tengo varias preguntas. Cuanto más sepamos, mejor. No somos un orfanato, dijiste, es una casa, hogar, ¿no? Me parece que está bueno hablarlo, saber cómo funciona, quiénes son los voluntarios. Todos os anos eles divulgam no segundo semestre uma análise dos dados e do andamento das metas dos ODS no Brasil. Tenemos un grupo de trabajo de la Agenda 2030 que publica un informe anual y los invito a todos que busquen Relatorio Luz, un análisis de los datos y del funcionamiento de las metas ODS en Brasil. Y los datos de este año son terribles. Tenemos un gran desafío en relación a personas. La Agenda 2030 tiene a las personas en el centro de la agenda y traje algunos datos preocupantes. Tenemos 33 millones de personas en situación de hambre en Brasil, pero más de la mitad de la población vive con algún grado de inseguridad alimentaria. Y eso es asustador. Si piensan que más de 100 millones de personas van a dormir sin haber cenado y van a dormir con hambre. Una cosa es hambre y otra es inseguridad alimentaria. Eso es que no sabes si vas a comer las 3 comidas diarias. 33 millones de personas que pasan hambre y 112 millones de personas en Brasil que tienen inseguridad alimentaria. Muy grave. 18% de los hogares con niños tienen inseguridad alimentaria. Y estamos hablando de un punto, alimentación, nutrición. Es algo muy importante para el desarrollo de los niños. Entonces, si piensas que 18% de esos hogares tienen inseguridad alimentaria, significa que 18% de nuestro futuro no come adecuadamente para su desarrollo. Y eso es un dato preocupante. Estábamos hablando de violencia y violaciones. Hubo un aumento de violencia sexual. El 20% de los casos son con niños y de esos, 60% tiene hasta 13 años. En el momento en que escuché eso, me quedé choqueada. No es una realidad distante. Está aquí y no le damos atención. Y para que tengas una idea, dijo que esos niños no pueden ni quedarse solos por reacciones que tienen. Mira qué terrible. No es solo físico, también psicológico. Aumentó un 20%. ¿En relación a qué año? El informe, ¿cómo se llama? Relatorio Luz. Hay algunos datos que no fueron recolectados, algunos que vienen del gobierno federal y otros de sociedades civiles, y algunos datos no tenemos, por ejemplo, un dato de 2020, porque el de 2021 no fue publicado, que había 222.000 personas en situación de calle y hoy es mucho mayor. Y un dato de São Paulo es que son 31.000 personas en situación de calle. Y eso hablamos solo de la capital, ¿no? Sí. Y para sumar a esos datos, más del 65% de las personas pobres son niños, adolescentes y jóvenes. Y 38%
de los niños de hasta 14 años viven en situación de pobreza. Son datos muy preocupantes cuando hablamos de la Agenda 2030, de la ODS 2 y 3, que es salud, bienestar, pobreza, 4, educación, en fin. Hablando de las metas que tenemos hasta 2030, tenemos grandes desafíos. Joana, los datos son llamativos, pero es importante terminar diciendo que ustedes, como aldeas, Por isso que a gente diz que é uma organização internacional com incidência local. ¿cuáles son los tipos de acciones que terminan atendiendo a nivel de país? Enfrentan realidades muy diferentes. Por eso decimos que es una organización internacional con incidencia local, porque actuamos en todas las regiones de Brasil y las realidades son muy diferentes. Por ejemplo, en el noreste, una situación de hambre grave y tenemos que ir en todos los proyectos que desarrollamos garantizar una comida. Y en la región metropolitana de Recife hay mucha gente que pasa hambre. Porque a veces pensamos que la gente que pasa hambre están en áreas rurales y no. Es un área urbana y el hambre vive y es parte de la vida de esa gente. Tenemos que garantizar nuestras actividades con los niños, garantizarles 2 comidas, porque sabemos que tal vez sean las únicas comidas que ese niño va a tener durante el día, porque es una región en la que el hambre es muy alto. Y esa es la estrategia y eso es lo que hace la diferencia con otras organizaciones que se basan más en los problemas locales. Entonces sabemos, por ejemplo, que los jóvenes tienen que tener mejores oportunidades. Solo que tenemos un joven que está en la región norte, en la que tal vez la calidad de la enseñanza pública sea inferior que en la región sudeste y tiene que tener un apoyo extra para poder entrar a mejores oportunidades. Tenemos un proyecto en el interior de Río Grande del Norte, donde teníamos un socio que ayudaba a poner a los jóvenes, pero constatamos que muchos de ellos no lograban acceder a eso porque tenían una dificultad educativa grande y que necesitábamos ayudar al joven a que tenga el conocimiento para entrar en ese cupo de joven aprendiz. Entonces vamos también haciendo bien directa. Trabajamos mucho con la comunidad, los escuchamos mucho y identificamos los detalles para que las intervenciones e iniciativas tengan sentido para esa gente. Cuando dices que tienes un proyecto, ustedes se juntan con socios. ¿Cómo funcionan en diferentes lugares? Sí. Por eso digo que trabajamos mucho en la ODS 17, que es asociaciones. No trabajamos solos, nadie hace nada solo. Tenemos asociación con el poder público en relación a garantizar el acceso. Trabajamos con familias donde los niños no tienen ni el certificado de nacimiento. Entonces trabajamos en ese trabajo de inclusión social y políticas públicas y también el sector privado que financia muchos proyectos, principalmente proyectos de desarrollo de la juventud e inclusión productiva. Es otra cosa que hemos identificado. No es suficiente ofrecerle un curso técnico al joven que vive en una condición donde el padre y la madre no terminaron la escuela primaria. Entonces, ¿cómo trabajamos para que pueda soñar
pensar en su futuro, no solo en la realidad que vive. Entonces, trabajamos con jóvenes criando as possibilidades, né? Que por vezes a que pessoa tienen acha que ese daí, né? Que impulso faço. Isso, exatamente. de E soñar assim, a y gente que es tem que também se colocar posible muito que no hagan lugar do otra outro. Eu, por cosa y exemplo, salgan de la poxa, eu situación de nasci numa pobreza y família de vivir classe una vida média, tive diferente a la de todas as sus oportunidades do padres. mundo. Ir para a Y faculdade terminan era creando uma esas coisa assim, que era posibilidades que óbvio creen que de no você tienen, ver. ¿no? Sí, Normal. Então, a intentamos ideia de también que ponernos en el lugar del tantos otro. Yo, por jovens que nunca ejemplo, nem nací en cogitaram una essa familia de possibilidade, clase que nem sabiam media, se tuve todas las tornar ensino oportunidades del médio, mundo. se valia a pena Ir para la tornar, facultad era algo faz com que a obvio, gente reflita de fato sobre nossos normal. privilégios, né? Entonces la E a idea injustiça de que existe, que né? A conozco desigualdade de jóvenes que ni oportunidades que existe. pensaron en esa Então, a gente nosso posibilidad, trabalho é que tentar no sabían si iban a terminar la buscar secundaria, si valía la pena oportunidades, buscar terminar. condições para prover melhores Nos oportunidades para hace a população. reflexionar sobre nuestros privilegios Vocês já atenderam y mais de sobre la 4 milhões de injusticia crianças, y adolescentes e desigualdad de jovens, né? Pela oportunidades que base que eu tenho existe. aqui, Nuestro desses trabajo es 137 intentar países, buscar 72 anos de existência. A gente oportunidades, tem um número um pouco menor, condiciones óbvio, no Brasil. para darles Mas a esa vocês, población. como vocês estão nos outros países, Atendieron a más vocês de acham que o 4 Brasil millones de está niños en num esta base, ranking, ¿no? não Que seria uma tengo. palavra de um ranking, mas ele está En posicionado como mediante 72 o mundo, años, Joana? Como que você vê en essa área Brasil debe também? ser menos gente. Nossa, é difícil. Eu acho que a gente Como sofreu están en otros países, retrocesso, creen principalmente que durante a Brasil pandemia. está E eu acho que a en un pandemia ranking, escancarou no muita sé, desigualdade, porque assim, está eu acho posicionado que há como paradoxo frente no al Brasil, que a mundo. gente é uma das maiores economias, hoje a gente deve ser a 10ª maior Es economia difícil. no Brasil. Hemos Está no sufrido top un 5 de retroceso a causa de desigualdade. la pandemia Existe paradoxo aí, que né? aumentó el nivel de Então, desigualdad. os Hay desafios una são imensos, paradoja principalmente en pelo tamanho Brasil do de que país. A gente tenemos tem um una de las desafio como mayores economías, organização la que 10ª atua a mayor nível economía, nacional, que pero é estamos en el top exatamente 5 de desigualdad. esse Hay una tamanho paradoja. continental do país, né? Com Entonces, suas los desafíos son particularidades, enormes. né? E com a Como desigualdade organización social, que actúa a ela nivel nacional, que es perpassa raça, ela exactamente el perpassa tamaño região, né? continental del Ela perpassa um monte país, de con sus coisas, né? Então, particularidades. é importante ver Y la desigualdad em social sua es la multidimensionalidade, raza, pasa né? por Essa, la o región Brasil e seus desafios, y né? muchas Do ponto de cosas. vista da federação, Es a UDN importante Infantil, ver é interessante, a gente é uma organização a en nível la nacional que tem mostrado muita multidimensionalidad resiliência, né? E muita gente está sempre pensando estos como desafíos de nós, Brasil. até porque a necessidade Del punto de e a vista oportunidade. federal, E a gente vê, por exemplo, durante a pandemia, né? tenemos Porque una como a gente é uma organización organização muito nacional grande, que acaba sendo que ha muito demostrado aquela mucha comunidade do bem-estar, resiliencia e de repente a y gente siempre começar a ver hay cosas centenas de nuevas, pessoas batendo na incluso nossa porta porque la todos os necesidad crea dias, pedindo oportunidades. comida, Por ejemplo, en la né? A gente pandemia, tem que criar uma forma de dar uma como solução somos una e organización conseguir grande, somos una atender, referencia né? en la, Ajudar essas en la pessoas, comunidad. até porque quem Y trabalha vemos no a campo cientos de social personas é infiel, golpeándonos não la consegue puerta, olhar isso pidiendo daí e comida. achar normal, né? Tenemos que crear una Então, o Brasil forma tem de dar una demonstrado solución, capacidade de de reinvenção, lograr de atender, inovação ayudar a esa gente. na captação de recursos, nos projetos que a No gente propõe, conseguimos ver eso né? y E pensar os que es resultados são muito normal. bons, né? A gente diz que a Entonces gente Brasil trabalha ha com demostrado una milhões, né? A capacidad gente de tem innovación cerca de 6.000 pessoas en la captación de no Brasil. recursos, en É los um número proyectos que, se que você comparar com outras proponemos, organizações, y mas é um los número muito resultados son pequeno. muy buenos. Não é. Decimos As famílias com quem a gente trabalha, que as no pessoas com quem a gente trabalha, trabajamos permanecem com a gente por con 3 muchos anos, números. 4 Atendemos anos, a né? 6.000 E assim, personas en é Brasil, uma que es un participação muito número qualitativa, comparado con né? otras De organizaciones, es atendimento, pequeño. No, né? no son. Então, Las a gente familias também con las que acredita que não trabajamos existe fórmula pronta permanecen por para 3, 4 combater años pobreza, para y combater es una desigualdade, atención né? muy Então, cada cualitativa família, cada pessoa no de Brasil atender. tem suas problemáticas e a gente precisa Y desenhar creemos que no soluções que sejam existe una específicas para fórmula preparada família, para para aquela realidade. combatir Sim, la então, pobreza. acho que é isso. Cada E familia, cada Joana, persona es un individuo con dois sus pontos que eu gostaria. A problemas pessoa que y tenemos precisa que de ajuda, diseñar auxílio, soluciones como há para uma esa seleção, familia y acredito que esa deve ter uma realidad. demanda muito maior, mas vocês Creo que também es têm eso. né, Y a sua Joana, dinâmica de 2 atendimento e tudo puntos. mais. E aquele outro lado da Quien pessoa que necesita ajuda, porque eu sei que tem ayuda, padrinhos, tem hay una festa selección, me consciente, presente imagino, consciente. porque debe haber una Me demanda fala como que mayor. vocês fazem. Então você tem duas pontas aqui, tá? Primeiro, você me fala dessa pessoa que vai Y buscar, el igual otro você falou, essa lado de pessoa tá la batendo persona aqui que com ayuda.
porque vi que hay padrinos, regalos, fiestas. ¿Cómo hacen? Tienen dos puntas. Primero la persona que va a buscar, ¿a quién llama? Buscan por la página, presencialmente. Conozco algunas personas aquí que están vulnerables y desestructuradas. Y también gente del otro lado que va a poder ayudar. Me gustaría que me dieras esos dos puntos y vamos un poco para la ODS, que cuál es la que más están atacando, porque es aquí en 2030. Desde el punto de vista de comunidad, trabajamos con comités familiares, creamos como si fuera una comisión de la comunidad y pasamos por un proceso, los formamos, hablamos sobre derechos, deberes. Odio esa palabra, pero bueno, empoderarlos. ¿Por qué no te gusta esa palabra? Porque nadie empodera a nadie. Nosotros les damos las herramientas y cada uno se empodera. Empoderamiento femenino. Tengo mis cuestiones, pero son mías. No me gusta porque es bueno saber, las palabras tienen poder. Se habla mucho de resiliencia y se habla mucho de empoderamiento. Me gustaría tener tu percepción. Desde el punto de vista de comunidad, trabajamos así. O el poder público, un CRES, identifica esa familia, que es un recorte de vulnerabilidad y riesgo de perder el cuidado parental. Entonces, a veces la municipalidad, los órganos de control social, de derecho a los niños. Entonces, hay un órgano público que termina contactándolos, ¿no? Sí, y nos envía. Tenemos una estrategia que es el núcleo de apoyo a las familias, una tecnología social que desarrollamos. Identificamos esa familia y sus problemas, hacemos un diagnóstico y desarrollamos estrategias para esa familia y nunca va a ser igual a otra familia. Y hacemos esa medida y ese acompañamiento. Puede venir por el poder público en esas instancias, consejo tutelar o de la comunidad, dependiendo del nivel de madurez del grupo familiar. En Araçoiaba, en la región metropolitana de Recife, es un programa modelo de impacto. Cuando empezamos la intervención en 2011, formamos un comité y dijimos, va a funcionar, porque las mujeres que eran parte, porque era un municipio con mucho machismo, que viven de caña de azúcar y sufren esos efectos de la industria en relación a las relaciones de trabajo y demás. Todo el mundo en la ciudad decía, van a trabajar con mujeres. Una quiso matarse, la otra tiene problemas con drogas, la otra con alcohol. Y empezamos a decir, sí, vamos a trabajar con ellas. Y hoy quienes hacen la gestión del centro son ellas. En sociedades con nosotros, pero son ellas. Desde 2011. Y fuimos porque recibíamos muchos niños de Araçoiaba y recibíamos a muchos niños y fuimos a ver por qué. Es un municipio de 20.000 habitantes. Es un municipio en que el hambre es un fantasma que está alrededor de las familias, una población muy pobre, con pocas oportunidades. Es una ciudad que está a 60 kilómetros de la capital, pero rodeada de caña de azúcar. Y no tienen para dónde crecer. Es difícil llegar. Hay mucha violencia de género muy grande, drogas, y había todo eso en ese momento. Y empezamos a trabajar con ese comité y hoy es así. Ellas que resuelven, nosotros solo obedecemos, pero ellas identifican. Entonces a veces ellas están ahí y ven un caso de desprotección infantil o una familia, ¿no?
porque tomamos cuidado que es no culpar a las familias. Entendemos que, claro, existen familias que no tienen cómo operar y apoyarse, pero la mayor parte de las familias son víctimas de un sistema y no podemos culparlos. Esos padres también fueron niños que sufrieron violencia. Entonces, cuando identifican eso, llevan a la familia, la acogen, la llevan al centro comunitario, la incluyen en el proyecto. Entonces, desde el punto de vista de comunidad, trabajamos así. Del punto de vista de gente que quiere ayudar, hay una ODS que habla sobre asociaciones. Es eso, cuando ayudan a proyectos sociales, la gente busca conocer proyectos idóneos, porque hay varios que no lo son. El portal de la transparencia, ya veo en el momento, es fundamental esa parte. Y es fundamental que ayudes. ¿Y qué sistemas tienen? Tenemos los acogimientos que son financiados por el poder público, por convenios municipales, porque es política pública. Y tenemos proyectos financiados por empresas. Y tenemos cerca de 30.000 personas donando y padrinos. El amigo SOS dona 35 reales por mes para apoyar a los proyectos y el padrino dona 60 por mes y tiene un niño en específico y recibe fotos, informes, puede mandar regalos. Hay una comunicación como un padrino. Esas son las formas. También trabajamos con personas de alto poder adquisitivo para traerlas a nuestra causa y que entiendan la importancia del apoyo financiero a la organización. Y es eso, varios desafíos. Del punto de vista de captación de recursos, es un desafío porque vimos la demanda que creció. Y siempre estamos buscando ampliar nuestras formas de captación, crear nuestros socios y donantes, porque tenemos que garantizar que podamos apoyar al número de personas posible. Y dices eso del crecimiento, y es verdad, porque hace 4 años no era tan cercano, y hablo de mí o de alguien que conoces, pero no era tan próximo a nosotros, gente necesitando tanto, gente con necesidad y buscando otra forma de ayudar al hijo porque es joven y no tiene condiciones de ir a la facultad. Esa ansiedad, ¿no? Y últimamente hubo un crecimiento muy grande y obvio que hay varios factores, no creo que es solo la pandemia. Esa pandemia nos dio un golpe así, pero hemos notado, y a veces decimos, antes elegías una causa animales, casa viejitos, y ahora vas ayudando, porque ves que hay tanta necesidad que realmente es lo que toca tu corazón en ese momento y si puedes ayudar, formas parte. Una pregunta importante. Ay, ¿qué es eso de la historieta? Voy a hablar un poco sobre las ODS y cómo actuamos. Este es un proyecto que desarrollamos en sociedad con el Instituto Mauricio de Sousa, que son unas historietas que hablan sobre qué son las ODS y una historieta sobre cada ODS, explicándole a los niños con esa meta sobre apoyar a la educación para el desarrollo sustentable. Digo que mi generación, no voy a decir mi edad, sino mi generación, que nací en los 80, no nació con el chip de la sustentabilidad implantado. Lo tuvimos que aprender ya en la vida adulta. Tengo una hermana de 30 y ella ya tiene otra visión. Y los de 20 y 15 ya tienen otra visión. Entonces, este trabajo
es con esa visión de alcanzar ese público de niños y adolescentes a través de Turma da Mônica, que todos los brasileños gustan, como una forma de hablar sobre las ODS y discutir Legal, prácticas sim. que de hecho puedan Adorei, promover adorei. Acabou el aparecendo aqui. alcance de E estas você sabe, eu metas. tô grávida. A gente, Genial, né, nos vimos o ano passado, eu me não estava, óbvio. encantó. Estou grávida de quase 5 meses. Es- E você falou isso, Estoy né? O chip, a embarazada gente não nasceu com chip. É muito de engraçado, 5 porque assim, eu meses vou citar y na cuando minha família, né? Já que dijiste a gente está falando de que pessoas no aqui. nacimos A con minha el família chip, sempre es teve muy gracioso. cuidado com relação Voy à a citar en mi agronomia, né? De tipo assim, familia. gostar da terra, cuidar da terra, Siempre cuidar dos se tuvo un animais. cuidado Mas sobre nunca la foi com questão de agronomía, reciclagem e tudo mais. Eu já que vi nos gustaba la diferente. tierra, Ah, não, cuidar por favor, isso aqui tem que ser animales, dessa pero forma, não nunca consome isso, fue apaga a con luz, faz isso, reciclado. a Y yo menos ya vine água, diferente. vamos fazer dessa No, forma. esto Mas a gente já así, tinha no um chip, a consume gente esto, tem, né? apaga la Um chip da luz, ambição menos muito grande. Eu agua. preciso ter carro, eu preciso ter casa, eu Pero preciso isso, isso, isso. todavía Consumo, né? Não tenemos era nada el chip de consciente. la Já aos ambición 40, o grande, meu consumo é auto, super casa, consciente. consumo, É algo totalmente nada diferente. E eu consciente. Y vejo que ya a meu los filho, por exemplo, 40, Augusto, ele mi vai nascer consumo es más totalmente focado em consciente. outra coisa. No entanto, que Y veo assim, que mi hoje, hijo nas conversas nossas de va a painel ser aqui, eu até totalmente agradeço enfocado en cada otra hora que a gente cosa. conversa. Hoje, se eu não me Y engano, en foi o nuestras Arthur, não me lembro conversaciones quem en los foi, que falou paneles, assim, que a incluso gente vai ter que agradezco, pensar se porque aquilo que si a no gente me está equivoco, comprando, aquilo Arthur, que a gente alguien está dijo consumindo, aquilo do nosso que dia a dia não tendremos está que pensar financiando a si lo que escravidão, vamos a não comprar está y consumir financiando algo errado, no está porque financiando la somos nós que esclavitud, financiamos tudo, absoluto, quando a algo gente que está escolhe mal, aquilo, quando a porque gente tem o somos poder da nosotros los escolha que de comer, financiamos todo. de Cuando comprar, de elegimos ir para tal eso, lugar, de fazer tal... tenemos el A poder gente de financiou, elección de comida, de porque infelizmente compras, ou de felizmente é o ir a un dinheiro que lugar y hacer comanda. algo, Então olha que consciência que eu já vou tomando e eu já vou porque es incutindo, el e com dinero el que certeza ele já manda. vem com esse chip ligado Entonces, e mira na la conciencia educação que vai ya ter um voy acesso, tomando óbvio, né, y numa él educação seguro que ya viene con diferenciada ese chip e isso já y en la vai ser natural. educación habrá un acceso Em a una 2030 educación ele vai ter 6 anos e diferencial, eu falo que ele vai estar na donde ya va a educação ser natural básica. eso. Quando a gente En para pensar 2030 va a isso, tener 6 2030 já años é lá y voy a atrás, decir que porque vai tiene una passar tão educación rápido. básica. Y cuando E paro só a para gente já está indo pensar, quase, você sabe que a 2030 gente já ya está quase pasó batendo porque va a uma pasar hora, tan né? Óbvio que eu falei rápido. para você que a gente Y ia ya ficar estamos, tranquilamente, que ¿no? eu adoro o seu Casi assunto. llegando a Mas eu una queria que hora você passasse comigo um que dije pouquinho do que estado íbamos a ODS, que eu vi quedarnos aqui que vocês tranquilas porque colocaram amo tu tema, 1, pero 3, me 4, gustaría que 5, pases un poco por 8, cada 10, ODS. 16 e 1, 3, 17. 4, São 5, essas das que vocês 8, efetivamente 10, trabalham. 16 y Isso, 17. Tá. Me fala um pouco da Son esas en las que erradicação da trabajan pobreza, efectivamente, só para a ¿no? gente agora Sí. pontuar ODS mesmo, mesmo que Por você já favor, tenha me háblame un dito. poco de la Em que erradicación de la ponto vocês pobreza atuam? para a puntuar gente atua ODS. na ¿En qué proporção da punto actúan? população vivendo na mente pobreza, Actuamos né? Quando a gente fala, quando uma família chega, por en la exemplo, com uma población con situação línea de de pobreza pobreza. extrema, a gente Cuando una trabalha, por familia exemplo, com llega a y está en ODS una não só situación de faz pobreza a ODS extrema, trabalha com um sistema de solo monitoramento de un resultados paréntesis, em 8 áreas. nos trabajamos E essas áreas vão con un trabajo ancorado en relacionadas ao nosso 8 trabalho. áreas, Por exemplo, anclado uma en das 8 áreas que a áreas. gente tem é Y no están moradia. directamente A gente não relacionadas trabalha com a moradia, nuestro mas a trabajo. gente entende Una de que nuestras para a áreas saúde e es proteção casas. integral daquela família, ela precisa Y ter uma entendemos que moradia para digna. que la salud y A gente não protección trabalha com integral de saúde esa mental, familia mas a gente entende que a necesita saúde una mental é casa. imprescindível para as relações No trabajamos con e salud para o desenvolvimento mental, pero adequado daquela entendemos pessoa, que né? A es gente trabalha com imprescindible para las segurança alimentar, com relaciones y el segurança alimentar, desarrollo qual é o adecuado de nível de esas segurança personas. alimentar daquela pessoa, qual é o nível Trabajamos de con inseguridad proteção e inclusão social daquela alimentaria, pessoa. Ela tem cuál es el acesso a nivel políticas que esa persona públicas, ela tiene consegue y acessar de os direitos protección e básicos, como inclusión educação e social. saúde, né? Está dentro de las políticas A gente públicas. trabalha Tiene los com, derechos básicos como educación y me salud. faltou aqui, me deu um branco. Eu Mas Trabajamos queria que a gente fosse con... quando você já falou Tá. da saúde mental aí, por exemplo, eu acho que a gente já acaba atingindo isso Me que você gustaría que falou. digas de Vocês a entendem uno. que é por bem Salud mental ya, de por ter, ejemplo, precisa ter saúde mental até alcanza para eso que que essa família dijiste, seja que estruturada, entienden por que es exemplo, por el correto? bien isso, exatamente. de que tienen que tener salud mental hasta para que tengan estructura. Y nuestros resultados, la idea es que conversen directamente con las ODS, el acceso a renta y viabilidad para trabajo. Estamos hablando de trabajo digno y crecimiento económico. Cuando hablamos de inclusión social, Sim. E aqui estamos eu queria que hablando você de falasse um erradicar la pouco sobre pobreza. gênero,
Por exemplo, você falou de Araçoiaba, Me que é gustaría que um hablases local muito sobre machista, igualdad até de por género. questões culturais mesmo também. Mas Dijiste como que que en vocês têm Arazoyaba era lidado muy com isso? Como tem machista y sido o por dia a dia cuestiones para culturales. empoderar mulheres e ¿Y meninas para cómo que tire lidian esse con ciclo, né, que eso é en el natural día de a día diversas para situações? empoderar a las Como é isso mujeres y para aldeias? niñas para que A salgan de gente ese ciclo promove, em que es Araçoiaba natural en varios especificamente, a lugares? gente promove ¿Cómo rodas de hacen? conversa com as mulheres. A gente En tem Arazoyaba promovemos uma forma de trabalho que é muito específicamente horizontal, charlas con porque em todas mujeres. as ações que a gente senta em roda. Tenemos A gente una não forma de começa a trabajo muy automático, horizontal. para a gente sentar em roda, Siempre nos né? sentamos en Porque é o círculo momento porque que es todo mundo é igual, automático. né? Não existe hierarquia numa roda, Es el momento en né? el Todo que mundo se todos olha e somos está no mesmo nível. iguales. Então No a hay gente promove jerarquía rodas de en un conversa, isso com círculo. as mulheres, mas a gente também desenvolveu um trabalho com homens, Entonces, porque promovemos exatamente a charlas gente con precisa mujeres y quebrar o también con machismo a hombres, partir porque dos homens também. tenemos que Então a romper gente el desenvolveu machismo um desde los projeto hombres. de rodas de conversa com os homens. E é muito Desarrollamos un engraçado, vou contar proyecto rapidamente a história, de porque Josi charlas con é a hombres. coordenadora de Y es centro, gracioso, voy a ela contarles saiu, rápidamente infelizmente ela saiu esse ano, que assim, había ao una doutorado, persona que coordinaba el mas ela centro via as mulheres chegando reclamando dos maridos. Ah, porque ele me bate, ah, porque y ele veía que las não me mujeres ajuda, llegaban porque não sei o y se quê. quejaban de los maridos, E aí ela que les começou pegaban, a que no pensar, por quê? Eu vou ayudaban. fazer uma roda de, vou começar a fazer rodas de conversa Y com os empezó a homens. Aí pensar, ela ¿sabes liga para as qué? mulheres e as mulheres, ah, isso não Voy vai a dar hablar certo, con nenhum los homem vai hombres. aparecer, nenhum homem vai aparecer. Y las mujeres le E ela decían, y foi, ellas decían, visitou no va a casa por casa funcionar, na no va a cidade, llegar fez uma nadie. articulação, Y fez que fue na casa primeira por noite ela botou casa en la duas cadeiras. ciudad, Assim, vai articuló. aparecer dois homens para conversar. Y la primera noche Começou a puso chegar, dos aí sillas começou a para chegar, começou a chegar, começou a recibir chegar. dos hombres. Aí se apareceram Y empezaron 30 a llegar y a homens na llegar y a primeira roda de llegar. conversa. E aí ela Aparecieron abordava, 30 era ela hombres e os en la homens. primera E aí vez. ela abordava Y diferentes ahí temáticas. Toda era roda de ella y conversa los era uma vez hombres. por mês. Y E ella ela abordava llegaba a varios temas. diferentes temas, né? Una vez E por ela mes, abordava o que é família. diferentes Aí temas. os homens, ah, não, Y família llegaba y é preguntaba, pau, ¿qué es familia? família é Familia briga, família é es cacete. Porque es eram homens que pelea, vinham de situações de eh, muita violência com suas porque eran famílias. Então já hombres que reproduziam isso em venían de seus situaciones de relacionamentos, né? mucha Aí violencia, teve um entonces que ya ela botou um reproducían boneco eso en no sus meio, para eles relaciones. fazerem Era o que un o pai que deles puso un fazia com muñeco en eles el quando eram medio crianças. Saíram para que histórias ellos assim le hagan al pesadas. muñeco lo que los padres les Então assim, ela hacían cuando começou a eran niños. Y trabalhar o aparecieron unas historias muy machismo pesadas. acolhendo, Entonces empezó a trabajar el né, os homens. machismo, Então isso aí acogiendo contribui a los diretamente, hombres. né? Y Traz a entonces igualdade de eso gênero, contribuye traz para essas indirectamente Claro. a la de igualdad de oportunidades. género E y trabalha traer muito estas fortemente a cuestiones. oportunidade ativa, né? Tentar, Sim. Y porque trabajamos existe, né, mucho no la Brasil oportunidad e nos activa, últimos países porque existe latino-americanos, né, en um Brasil y en percentual los países muito superior latinoamericanos das un mulheres, né, em porcentaje relação a mucho atividades mayor de domésticas, inclusive mujeres meninas, né? en Que às vezes actividades deixam de frequentar a domésticas, incluso escola porque niñas, precisam, que a veces dejan de ir a la fazer escuela afazeres porque tienen domésticos, né? que E a hacer gente las tareas trabalha, domésticas. né, não de maneira direta, mas Entonces é um trabajamos tema no transversal à nossa directamente, atuação, pero es un tema né, transversal a para nuestra actuación diminuir, né, para para promover essa disminuir igualdade de gênero. y promover Só esta alguns igualdad de exemplos Muito legal. género. em Ó, relação a Entonces, unos eu dei os ejemplos. parabéns para ela, porque ela já está a tempo na sua Los frente. felicito Esses dias porque nós ya estávamos están falando, nós tivemos adelantados. evento que falou Hace exatamente da poco violência tuvimos un feminina. evento E aí que só tinha hablaba sobre mulheres, eram violencia 500 femenina. mulheres Y sentadas eso, falando de violência había feminina. 500 Aí mujeres a hablando gente sobre pensando, a violencia gente faz parte de femenina. um grupo de Y nos mulheres pusimos a empreendedoras, pensar e nós falamos, y gente, está dijimos, errado. A gente não "Es pode algo falar que está disso, mal". porque a gente estava falando de diversas camadas, tá? Y eso Que a estamos hablando de violência varias feminina, capas, nós que la violencia precisamos femenina, entender que tenemos que entender não é que só da classe no es solo inferiorizada, não porque é está a siendo violência, inferiorizada. a violência La violencia doméstica ela ocorre em qualquer doméstica lar, seja está ela en verbal, cualquier seja ela hogar, sexual, seja ela sea verbal, física e sexual. assim por diante. Então aí a gente falou exatamente isso. A gente Y falou, hablamos estão justamente faltando de os homens eso. aqui com a gente. Faltan los Porque assim, hombres além de aquí, ter excelentes porque además exemplos, de tener excelentes homens excelentes maravilhosos, ejemplos não de que hay precisamos hombres colocar os homens, maravillosos, não, os homens no são assim mesmo, os necesitamos homens são assim. ponerlos en Não, ese nós lugar. precisamos conversar com Tenemos que eles e conversar entender y que do lado dele, entender às vezes, que ele foi del tão lado de maltratado por ellos um pai, a foi tão veces también fueron maltratado muy por coisa, que maltratados ele vai continuar levando y adiante como se fosse algo continuarán natural, haciendo eso como porque algo daí na própria natural, família não dá porque en su aquele propia espaço familia no hay ese de se espacio comprometer, não dá aquele de espaço de acabar falando. comprometerse, de Isso, olha, hablar. muito legal desse projeto Es de genial vocês, que este importante proyecto. Qué que isso importante venha a que acontecer esto em outros suceda lugares en e com otros outras lugares y pessoas. con E eu otras quero só que você personas. ressalte Y me também, a gustaría gente já que partindo aqui talvez para o digas encerramento,
Na 16, La ODS Joana, paz, 16, justiça e instituições eficazes, promover justicia en sociedades instituciones pacíficas e inclusivas para o eficaces, soluciones desenvolvimento sustentável pacíficas e proporcionar para el acesso à desarrollo justiça sustentable para y el acceso a todos justicia e para construir todos instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em en todos todos os los níveis. niveles. Como que é ¿Cómo isso es para eso para vocês? ustedes? A gente participa de Participamos diversas de redes e diferentes redes movimentos, para en a nível defensa, internacional, ¿no? A nivel nacional e internacional, municipal, nacional y em municipal, defesa dos direitos, defensa né, de de los crianças e derechos de adolescentes, niños y né? adolescentes. Então, por Entonces, exemplo, a gente participa participamos ativamente do activamente del Conselho Consejo Nacional Nacional de Adolescentes Adolescentes. A gente faz parte do movimento do direito à convivência familiar e comunitária, y né? Então, a gente atua, actuamos né, para melhorar, mejorar né, las as políticas públicas né, de de forma que possa, né, pueda promover promover mejores prácticas. né? Então, acho Entonces creo que es isso, eso. né? A gente, De alguna certa maneira, forma, promove a promovemos la paz paz nesse en ese sentido, né? sentido, Com certeza. actuando junto a Movimentos movimientos y e redes. redes. Faz parte do Joining Forces, que é com a coalizão com as 5 maiores organizações do mundo. Y producimos informes con situaciones de infancia, de juventud, y actuamos en coalición con otras organizaciones para influenciar a la política pública, para que pueda de hecho proveer políticas más inclusivas y justas. Eficazes, né? Acho que é Sim. isso. Joana, Joana, te eu quiero só tenho a agradecer por agradecer esta nosso charla. bate-papo. Me Ficaria quedaría mucho realmente tiempo muito tempo aquí. conversando contigo. Fico Estoy muito feliz feliz da gente de falar hablar novamente nuevamente de da Aldeias. aldeas. Eu acho Es que un foi proyecto sensacional o genial, projeto de vocês. más que un Mais do que proyecto, projeto, né? É una uma iniciativa iniciativa que que es acontece, que é na práctica. prática, que é no dia a dia. Então, nosso Les agradecimento aqui do agradecemos Festival desde el Conhecer o Oeste, da festival gente por estar estar juntas mais de uma vez nuevo. juntas. Obrigada pela sua Ay, participação, yo les viu? Eu que agradezco. agradeço demais, Ju. Muito obrigada. Espero verte Espero antes lhe del ver próximo antes do próximo festival. Y ya voy a tener E un eu já vou estar de bebé, bebê, con el então bebé vai estar aqui, ó, o aquí bebê y aqui, a gente hablando conversando, a gente vai todo incutindo y tudo na llenándole cabeça la dele. cabeza al niño. Ah, olha aí, ótimo então. Tá bom, Muito então. legal. Cuando Obrigada, vengas a Joana. San Obrigada, São Pablo, Paulo, por ven a gentileza no convite. visitarnos, Também venha conhecer nossos projetos aqui para a gente estar porque es juntinha, un honor porque tenho grande conocerte. honra de conhecer vocês. Muito obrigada Gracias. mais uma vez, Joana. Obrigada a todos que nos seguiram, nos ouviram e nos compartilharam nossas Tenemos mucho informações. más Já conocimiento sabe por que tem muito aquí. mais Chao, conhecimento por chao. aqui. Até mais. Tchau, gente. Soy Raimundo Cruz da Silva, soy del pueblo Cambeba, director de la Escuela Indígena Tanakateicua. E assim, já venho com 28 anos de Llevo trabalho voltado 28 años trabajando con la à revitalización revitalização à cultura do meu de la povo cultura indígena de mi Cambeba, aqui no pueblo Cambeba Amazonas. aquí en Amazonas. A aldeia Três Unidos La fica aldea Tres localizada Unidos aqui está no ubicada en el municipio de Manaus, distante a 60 kilómetros en em línea recta, una hora y uma hora e media meia en barcos lanchas rápidos. rápidas, Se puede llegar consegue aquí, chegar aqui de Tres Unidos. E assim, atualmente Actualmente he eu venho trabalhando trabajado a revitalização do povo, la revitalización dos conhecimentos tradicionais do meu de povo los Cambeba. conocimientos del pueblo Cambeba E essa revitalização y esa revitalización dos conhecimentos tradicionais, de los conocimientos tradicionales, ancestros. Quando se pensa nesses conhecimentos, Cuando se piensa en esos a gente vê que conocimientos, tem todo vemos vínculo que hay una vinculación de trabajo voltados às con los ODS. ODS. As 17 Los ODS 17 ODS faz parte hacen parte también de la educación colectiva de los pueblos indígenas. Y el pueblo indígena hoy vive valorando y respetando el medio ambiente, luchando por la mejoría de la sostenibilidad, luchando por la organización del trabajo, voltado ao respeito, conectado con el respeto a nuestra cultura, a nossa água, cuidado com nuestras tradiciones, agua, nuestro mata, bosque, nossa nuestra naturaleza. Y eso es de gran importancia a los pueblos indígenas, porque nosotros hacemos eso en el cotidiano, en la escuela. Entonces, si pensamos en preparar los niños y los adolescentes y los mayores indígenas a conocer lo importante que es preservar nuestro ambiente, de la misma forma que es importante preservar nuestra cultura, nuestra tradición, que nuestros saberes ancestros traigan fuerza, conocimiento, para que valoremos y respetemos esos objetivos de desarrollo sostenible que tenemos hoy.
porque el desarrollo sostenible, esos objetivos solo van a valer si empieza partiendo de la comunidad, de la gente que vive en sus aldeas, que viven en la orilla del río, en los bosques. Nosotros somos los que sentimos cómo es importante preservar nuestra agua, nuestro bosque, nuestra madre tierra. Entonces les digo que eso se convierte en algo de mucho valor, de mucho respeto y de conocimiento. ¿Y cómo la escuela indígena trae todo eso? Necesitamos que todas las escuelas hagan con que se conozca, hagan con que nuestros alumnos y profesores conozcan cuáles son esos objetivos del desarrollo sostenible, porque muchas veces ya lo hacemos, ya trabajamos, pero no conocemos los 17 objetivos, los conocimientos sostenibles. ¿Y cómo se puede pensar en una sostenibilidad direccionada a su aldea? ¿Cómo pensarla que valora, que sea presente en el cotidiano de la familia, de una comunidad, por más distante que sea, pero es importante que las conozcamos y para que nuestros niños y adultos no salgan de su comunidad en búsqueda de otras formas de mantenerse, porque aquí ya tenemos todo. La naturaleza nos da todo. Solo necesitamos trabajar. Cuando se habla sobre educación, es todo eso que vemos en el cotidiano, la valoración, el respeto, creatividad, la lucha diaria por una educación de calidad que sea intercultural, donde yo valoro el conocimiento del no indígena y también que ellos nos valoren. Cuando se habla sobre la salud indígena, también estoy hablando de uno de los objetivos de la sostenibilidad, porque necesitamos conocer nuestras plantas medicinales, nuestros pajes. Necesitamos valorar todos esos conocimientos que vienen de la naturaleza. Eso hace parte de la preservación del medio ambiente y de la madre naturaleza. Entonces, salud indígena es eso. Educación indígena es eso. Organización de salud es eso. Y entonces eso hace parte de que vivamos de forma sostenible y bien organizada. Yo entiendo que cuando se habla sobre preservar, ¿qué es preservar? Cuando hablamos de los pueblos indígenas ya hablamos de preservación. Cuando hablamos de educación indígena estamos hablando del cuidado con el medio ambiente. Porque nosotros nos preservamos en ese formato. Los indígenas viven con la fuerza de la naturaleza, la realización de la naturaleza, con todo, con lo que hemos trabajado en nuestro medio ambiente. Entonces, Tres Unidos, Escuela Indígena Kanata, Raimundo Cambeba, con Valdemir, con nuestra madre Diamantina, que es del pueblo Cambeba, con el equipo de profesores indígenas, junto con la comunidad, con su pueblo, ¿qué hace? Trabaja de forma organizada, de forma colectiva, para que esos proyectos pedagógicos orientados a los conocimientos del medio ambiente, a los cuidados del medio ambiente, respecto al medio ambiente, se sienta de forma de calidad, feliz, que la naturaleza sea nuestra, sea de la parte del bien, que la espiritualidad de nuestro pueblo nos esfuerza para que cuidemos del medio ambiente. Algo que les digo, nuestros objetivos de desarrollo sostenible tienen que ser desarrollados aquí en la naturaleza, donde nosotros conocemos. No necesitamos de objetivos que vengan de arriba hacia abajo. Tiene que empezar de la base. No es suficiente que gastemos mucho dinero, muchos proyectos, si no respetemos y cuidamos
de donde vinimos, que es nuestra naturaleza. Entonces, precisamos que eso se convierta en una educación de calidad, con sostenibilidad, respeto, algo que sepamos de lo que podemos hacer, del desarrollo de la lucha de los pueblos indígenas, conocimiento de los pueblos indígenas, organización que tenemos sobre el trabajo que luchamos. Es por eso que los pueblos indígenas son muy conectados. Tenemos una conexión muy fuerte con la naturaleza. Esos ODS que fueron hechas, las comunidades indígenas, los pueblos indígenas en la Amazonia, ya trabajamos todos ellos. Y muchas veces no tenemos una mirada para eso, no recibimos una valoración y ya trabajamos con todo eso de cómo esos ODS son desarrollados en nuestras comunidades, aldeas y comunidades indígenas. Amazonia es nuestra naturaleza, es nuestra casa donde vivimos y creo que eso hace parte de nuestra vida. Entonces, les agradezco a todos que nos ven y que quieren conocer la aldea de Tres Sonidos, el pueblo Cambeba, que está en la región del municipio de Manaus, en Río Negro. Vengan a conocer, porque vas a saber y comprender que ya hacemos todos esos objetivos sostenibles en la región de Amazonas. Muchas gracias.